¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Vamos a la clase 4 de Apocalipsis. Y bueno, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos avanzando. Vamos a ver las otras cuatro iglesias ahora, ¿verdad? Que están ahí en Apocalipsis. Y bueno, esperamos en el Señor que sea de bendición esto. Disculpen, hermanos, porque le había ayudado. Estaba yo compartiendo ya la pantalla de el cuestionario que todavía van a hacer. Y bueno, imagínense, es el capítulo 5 y capítulo 6, la carta a los creyentes de Tiatira. Vamos al capítulo 5, hermanos. ¿Cuál es el doble propósito de la práctica de la disciplina? Y bueno, implica, ¿verdad? Eso, llamar a los creyentes que pecan a que regresen a una conducta correcta y sacar de la iglesia a los que obstinadamente se aferran a su pecado. La pureza de la iglesia siempre va a ser importante. Hermano, ese es el propósito de una disciplina, hermano. Yo sé que a veces dicen, oye, es dura, a veces las disciplinas son difíciles, pero hermano, tiene que ser así. A veces tiene que ser para el bien, ¿verdad? De la iglesia y no hay otra opción que hacerlo. ¿Cuál es el mensaje importante que hay para la iglesia actual en la carta a la iglesia de Tiatira? Hermano, la falsa enseñanza y el pecado no deben de permitirse ni siquiera bajo la bandera de la tolerancia y la unidad. O sea, dice, no, ni modo, no podemos disciplinar porque queremos seguir como iglesia unida. No, espérate, pero si vas a permitir el pecado, entonces, y la falsa enseñanza, ya echaste a perder el asunto, porque la verdad del evangelio nunca se debe de poner, hermanos, en riesgo, ni comprometerse a costa de nada. No, pero es para que la iglesia no divida. No, ¿sabes qué? Si algunos no entienden la disciplina, ni modo, pero se tiene que enseñar la verdad, se tiene que desechar la falsa enseñanza, se tiene que evitar y corregir el pecado, sea de quien sea, aunque sea de un líder, que una persona de alta posición. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo se describe como el que tiene ojos de fuego? Hermano, porque con esa visión penetrante lo distingue todo. El Señor con su mirada puede saber quién está en pecado. Sus ojos penetran hasta lo más hondo del corazón de cualquier cristiano ahí en la iglesia. Una iglesia puede sentirse satisfecha consigo mismo, tener una buena reputación en la comunidad a su alrededor, incluso entre otras iglesias, pero el Señor la conoce, el Señor sabe si está bien o si está en pecado, si tiene pecados escondidos. Acuérdense lo que le pasó al pueblo de Israel cuando el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Parecía que nadie lo sabía, lo había escondido, pero tristemente, ¿verdad? Era algo que Dios había dicho que no tomaran y él lo tomó, lo escondió y el juicio fue terrible y triste para su familia, para él, porque todos murieron apedreados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ante su presencia. Los ojos de Cristo lo ven todo. Me manda ese texto que dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Sí, porque los ojos de Cristo lo revelan todo. No obstante, los ojos de Cristo ven las cosas tal y como realmente son, no como aparentan ante la sociedad, no como aparenta ser, no, Él conoce verdaderamente lo que hay en el corazón de las personas. Sus pies representan al Cristo que pisa el lagar del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, y describe su pureza y santidad al pisotear la impureza del pecado. Así que ojos que ven el pecado, pies que pisan, ¿verdad? El pecado en la ira del lagar de Dios como disciplina. Uf, qué duro mensaje, ¿verdad? Esos pies de bronce bruñido. Él juzgará el pecado continuo por el cual no haya habido arrepentimiento. Así que, ¿cuáles son las cuatro categorías en que Cristo les divide y les divide los elogios a Tiatira? ¿Por qué? Porque sí les elogia algunas cosas. Ya vimos, disciplina, la falsa enseñanza, que están tolerando el pecado, pero elogia algunas cosas. Demostraban amor a Dios y unos a los otros. Eran fuertes en lo que Éfeso era débil, porque Éfeso era débil en amor. No amaban como debían de amar Éfeso, pero Tiatira amaba. Yo dice, oye, qué bueno, sí, pero tenían otros problemas. Y les voy a explicar tanto. Amaban tanto que no querían corregir y no querían sacar al pecador. Y ese es el problema. Se tiene que guardar un equilibrio. Hermano, su fe, su lealtad, eran responsables, confiables y constantes, es lo que da a entender el concepto. Servicio y paciencia. Los que aman lo expresarán de una manera ayudando a los demás, sirviendo a los demás, apoyando a los demás. Y vuelvo a lo mismo, era tan grande el amor y tan grande la paciencia que querían tener paciencia para un pecador y seguir soportando que pecara y no disciplinarlo, pero eso no es correcto.
Sus obras postreras son más que las primeras. Imagínate esto, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Porque en realidad iban creciendo. Así debe ser el cristianismo, de menos a más. Estaban creciendo en gracia y haciendo prosperar la causa de Cristo. Así que son 4 causas muy buenas que el Señor elogia de Tiatira. Pero veamos las 2 partes en que contaba el pecado de la iglesia de Tiatira. Hermano, violaron las enseñanzas bíblicas de las que la mujer no deben ser maestras o predicadoras en la iglesia. Lo dice claramente 1 Timoteo 2:12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay quienes creen y decían que Pablo era machista. No, no era machista, hermano. Él simple y sencillamente respetaba el orden de creación. Dios así lo estableció. Y es claro como lo dice él. Y segundo, le permitieron enseñar algo erróneo. No solamente era mal que enseñara a una mujer, sino que le permitieron enseñar doctrinas falsas, algo erróneo. Seduce a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. No, no, no. Estamos hablando de una enseñanza totalmente herética, anticristiana, en contra de la santidad, en contra de la pureza. Hermano, y eso no es correcto. Entonces, no solo es que le permitieron a una mujer enseñar, sino también que enseñara cosas erróneas, cosas sucias, pecaminosas. Porque es que Jesús les dijo a los verdaderos creyentes que no les impondría otra carga. Y lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, les dice el Señor, porque llevar la carga de una falsa enseñanza y de esta forma inmoral de vida extendiéndose en su iglesia ya era fuertísima. A la vez que resistir ellos personalmente la tentación era una carga suficiente para ellos. ¿Para qué le van a poner otra? Si ya es una carga terrible, tener que estar lidiando con falsas enseñanzas, con que una mujer predique, con que y enseñe a toda la iglesia y ejerza autoridad sobre ella, es algo incorrecto. Y es una forma de inmoralidad de vida que se extendía por todo y ellos luchaban contra esa tentación. Así que ¿para qué le iba a poner otra carga? Entonces, al final Cristo los alienta a que retengan lo que tienen hasta que Él venga. Ese término viene del griego krateo, que significa retener e indica que no será fácil retenerlo. Su venida a ellos era para juicio, hermano. O sea, retener, aquí tienes algo y te lo quieren quitar y tú, es eso, va a ser un forcejeo. O sea, ese es el término griego, krateo. Te agarras de algo y lo quieres retener, pero te lo quieren quitar y va a ser una batalla. Oh, hermano, qué palabras tremendas. La presión iba a ser fuerte sobre la iglesia de Tiatira. Las cosas que le promete que el que venciera y guardará las obras hasta el final son bonitas. Mira, estas no son preguntas, pero te las pongo. Cristo le da autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro y ellas serán quebradas como vasos de alfarero. Salmo 2, 7 al 9. Serán quebradas, hermano, esas acciones como vasos de alfarero. Y es un punto importante de promesa. Y les dará las estrellas, la estrella de la mañana. Es mejor ver esa estrella como Cristo mismo. Un título que él asume en Apocalipsis 22:6. He aquí yo soy la estrella de la mañana, al raíz de David. Y le promete darse a conocer en toda su plenitud y gloria y esplendor. Entonces, hermanos, son promesas bonitas. Al que guarde, al que venza, al que obedezca, hermano, al que lucha hasta el fin, ¿verdad? Y al que retenga lo que tiene, para que ninguno tome esa corona. Oh, hermano, qué bonito mensaje este. 7. ¿Cuáles son las 3 verdades importantes que se destacan en las palabras finales de la iglesia de Tiatira? 1. Revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado y que Dios juzgará en la iglesia el pecado. Eso es real, ya lo vimos. Eso es lo grave de practicar y tolerar. Porque acuérdense del dicho, tanto peca el que agarra la pata como el que mata a la vaca, perdón, como el que le agarra la pata. Y no, yo no estoy pecando, pero lo estás tolerando. Yo no estoy haciendo lo malo, pero estás permitiendo que otro lo haga. Y tú eres responsable porque la iglesia es un cuerpo de Cristo. Y si un miembro de iglesia, tú tienes que ayudar a este. Pero si este está haciendo algo malo, sí, tú tienes que corregirlo y ayudarlo para que no lo haga. Esa es la idea, hermano. Es pecado hacer el pecado, pero es pecado igual tolerarlo. Los verdaderos cristianos se identifican por un modelo de obediencia. Y 3, la promesa misericordiosa de Dios es que a pesar de las luchas contra el pecado y el error, en las iglesias los cristianos experimentarán toda la plenitud de Cristo al reinar con él. Qué bendición es eso. Sí, estoy hablando de cristianos, porque habrán dentro de la iglesia a veces quienes se crean o digan ser cristianos y no lo son. Solamente llegaban, asistían, pero no estuvieron dispuestos a la disciplina.
Vamos a la carta a los creyentes de Sardis. Otra que terrible, ¿verdad? ¿A qué puede referirse la frase 7 espíritus en la descripción que Cristo hace de sí mismo, hermano, para referirse, identificarse con la iglesia de Sardis? Esa frase puede referirse a Isaías 11:2, no 2:11. Por ahí me hacía la pregunta, ¿verdad? Acerca de la pregunta que si era capciosa. Pues sí, ya saben cómo soy yo, hermano. Bueno, porque a veces las preguntas son sencillas y dicen, no, pero es que a lo mejor se equivocó. No, si está así, hermano, tú la tienes que marcar. Si es 2:11, la tienes que marcar como mala, porque la cita es 11:2. Y ya si hubiera un error, pues el error sería mío, hermano, ahí, porque la cita no es 2:11, es 11:2, donde se describe al Espíritu Santo de 7 maneras: el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. 7 títulos, hermanos, para el Espíritu Santo. Es bien interesante. De Jehová, de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, de consejo, 4, de poder, 5, de conocimiento y de temor de Jehová. 7, ¿sí? 7. Ahora, son adjetivos que califican al Espíritu. No es que habían 7 espíritus, es la plenitud del Espíritu. En realidad, el candelabro con los 7 lámparas representa eso. Es un solo candelabro con 7 lámparas que están dando luz. Los 7 brazos del candelabro representan a los 7 espíritus. Los dos casos, hermanos, tanto el nombre, el título, como el candelabro, representa eso, la plenitud del Espíritu Santo. Acuérdense, el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud, ¿sí? Y tiene mucho que ver. En la Biblia habla mucho acerca del 7, pero no es tanto, ¿verdad?, de que el 7 sea el número de la suerte, no. Sí es que es el número que significa plenitud, perfección. Entonces está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. También puede referirse a la descripción simbólica del Espíritu Santo como un candelabro, ya lo vimos, hermano, que representa en Apocalipsis 4:1 al 10. En ambos casos es la plenitud. ¿Por qué está relacionada la muerte espiritual y cómo y qué era la iglesia de Sardis? ¿Con qué está relacionada? Está relacionada con su raíz, con el pecado. Es más, Romanos 6:23 me mandas la cita, porque la paga del pecado es muerte. Efesios 2:1 describe a los incrédulos muertos en su delito de pecado. Y dice ahí, Dios nos dio a nosotros vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el pecado causa una muerte, muerte espiritual. Algunos han dicho, no, Eva y Adán y Eva comieron del fruto prohibido y no murieron inmediatamente. No, no se refería a una muerte física que iban a un patatús para atrás, no. Significa que fueron separados. ¿Te acuerdas lo que pasó? Lo sacaron del huerto del Edén, no tuvieron acceso al árbol de la vida y puso el Señor un ángel con una espada desenvainada ahí para que no pudieran tener acceso. Fueron separados. La palabra muerte en el griego significa thanatos, que significa separación. Muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma o el espíritu. Se separa y va a Dios. Y la muerte eterna o la segunda muerte es la separación del hombre para siempre de Dios. Entonces, hermano, está relacionado con la muerte, con el pecado, en ese sentido. La iglesia de Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural. Ha ido a un museo de cera, ¿verdad? Bueno, ese es un museo de animales. Pero aquí a un museo de cera, tú vas y parece que estás viendo y parece que sí está vivo Cantinflas. O que está vivo Chespirito ahí. Cuando vas a un museo de cera, ¿no? Y los ves y hasta los quieres tomar. Pero solo parece que están vivos, pero en realidad están muertos. Eso es lo que era la iglesia de Sardis. Todo parece normal, pero nada está vivo. Terrible. Bueno, no, acá no era nada. Habían unos que otros que sí estaban vivos, ¿no? ¿A quiénes elogia a Cristo en esa iglesia y qué les ofrece? Hermano, a un remanente fiel que no han manchado sus vestiduras, no se habían contaminado, corrompido, o sea, esos sí estaban vivos. Y les ofrece que anduvieran con él en vestiduras blancas porque son dignas. Esas vestiduras se usaban para celebraciones y fiestas, para las bodas de mañana especial. Apocalipsis 7:14, así se ve en el cielo ya, que vamos a hacer nosotros. Desde mi punto de vista, eso que está en Apocalipsis 7:14, te lo digo de amor, somos nosotros, es la iglesia que fue raptada y por eso una multitud que no se puede contar. Pero bueno, están vestidos de blanco, ¿sí? Y te acuerdas, hay un canto bonito que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré, me alegraré,
y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas. Ahora, ¿se refiere a eso? Para las bodas, vamos de blanco. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos la novia. Vestidura blanca, no puede ir de otro color. Y hay que cuidar esa vestidura, no mancharla, y una vestidura sin mancha arruga. Bueno, a eso se refiere, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? No me mandes el corito, no, para nada. Pero en realidad sí habla de esas bodas allá en Apocalipsis 19. Muy bien, ¿a quién elogia a Cristo? Bueno, ¿cuáles son los 5 pasos que Cristo puso delante de ellos en el camino de la restauración espiritual? Los 5 pasos son estos. Tenían que ser vigilantes, observar lo que estaba sucediendo, evaluar cada situación. No había tiempo para la indiferencia. Hay que estar ojo al chícharo, ser vigilante. Eso significa, ¿verdad? Tenía que afirmar las cosas que estaban para morir. No eran personas, eran actividades espirituales. Así que hay que evaluar si no será que la oración en la iglesia está muriendo, tu estudio devocional está muriendo, tu lectura de la Biblia está muriendo, tu deseo de servicio está muriendo, tu pasión por Cristo está muriendo. Cuidado, cuidado, no se refiere a personas, no, sino a actividades, porque eso entonces denota que empieza a haber alguna enfermedad espiritual. ¿Sí? 3, para el remanente fiel debían de acordarse de los que habían recibido y oído, para que eso los entusiasmara, ¿sí? Eso ayuda mucho. Y también volver a la palabra de Dios, al evangelio, a la enseñanza de los apóstoles al mismo tiempo, porque eso motiva. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que a mí me compartieron? Es la sana doctrina, el evangelio. Voy a volver a ella. Luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardar las creencias correctas. Sin una vida obediente no traerá como resultado el avivamiento necesario. Se necesita obediencia, consagración para que haya, ¿sí?, el avivamiento que tanto se necesita. Y tenían que arrepentirse, debían confesar sus pecados y apartarse de ellos, porque había falta, había pecado. El pecado había producido muerte espiritual. Yo he creído algo siempre, hermano, y se los digo así, y acá lo he compartido mucho en la iglesia, yo creo, explico así, que siempre, como dice la Biblia, y te lo voy a presentar, y me vas a mandar esa cita, ¿no? Que normalmente es una cadenita, es algo que Santiago lo presenta de una manera muy clara, y lo dice de esta forma. Dice ahí, bueno, está hablando de que bienaventurado el varón que soporta la tentación y todo, y dice ahí, hermano, en el versículo 13 de Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y dice ahí, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, como si que quedara una concepción, quedó embarazado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vea la cadenita. Empieza por la concupiscencia, por un deseo malo innato ahí, ¿sí? Cuando concibe, cuando se alimenta en el pensamiento del pecado, va a dar a luz el pecado. Primero tuvo una idea, pero se va a llevar a cabo el pecado, y el pecado, cuando es consumado, va a traer la muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, una separación. Ahora, por lógica, nosotros tenemos vida en Cristo, y el pecado ya no nos mata espiritualmente como en realidad estamos antes muertos, pero sí nos causa que el Espíritu Santo se contriste, que el fuego se apague, que nuestras pasiones mueran, que nuestros deseos, y cuidado, porque hay una forma de enfermedad espiritual y hay que confesarlo y apartarse de ello. A eso se refiere, hermano, ¿sí? Para cuidar toda esa área, para que yo no sea uno más que parece que está vivo y está muerto. No. El cristiano verdadero no puede estar en un estado continuo de eso. Tarde que temprano Dios lo va a hacer reaccionar para que en verdad le haga ver que parecía que el enemigo lo estaba queriendo engañar y seducir a una vida de apariencia de vida cuando hay mortandad, pero lo va a sacar de eso. ¿Qué es lo que increíblemente algunas personas suponen apoyados en Éxodo 32-33? ¿Y cómo se explica la aparente contradicción? Tiene que ver con el asunto de que algunos creen que se pierde la salvación, porque ese verso, según dice que es una advertencia de que Dios va a borrar el nombre del libro de la vida. Suponer que este verso enseña que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida, hermano, eso es lo que algunos creen. Cambian la promesa de Dios en una amenaza, y ahí no hay una amenaza. Es una promesa, no borraré, no, y si dice no borraré, no es que hay la posibilidad de que lo pueda borrar, es que no se borra, hermano. Ahorita verás, hermano, pero tanto en Éxodo 32-33 como en el Salmo 69-28, son dos textos que hablan de que borraré tu nombre de la vida, hermano. Dice ahí,
la amenaza no es sobre el castigo eterno, sino sobre la muerte física. Porque raeré tu nombre del libro de los vivos. Eso 32, 33. No se está refiriendo, hermanos, al libro de la vida eterna ahí. No, no, no. Ese concepto, hermanos, no tiene nada que ver con los libros de la vida que aparecen en Apocalipsis y en otras porciones de la Biblia. Ese es el gran problema, hermano, de que algunos creen que este pasaje de Éxodo 32, 33, que literalmente dice así, ¿verdad? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y no se está refiriendo al libro de la vida, sino al libro de mi libro de los que están vivos, porque el que decide quién es el que está vivo y quién muere es Dios. ¿Sí? Él es exactamente a como estaba diseñado que tú nacieras porque estaba escrito en el libro de Dios, que tú nacieras vivo, así también a eso se refiere Dios en ese sentido, hermano. Y el Salmo 69, 28 es la misma idea, porque exactamente está tocando la misma temática. Mira cómo lo presenta Salmo capítulo 69, el versículo 28. Dice ahí la palabra del Señor, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Por qué? Porque está hablando, hermanos, de los que pecan, de los maldosos, de los violentos. Se han raído del libro de los vivientes, de los que están vivos. A eso se refiere. Como lo que hay en los registros civiles, un acta de nacimiento de que estás vivo y hay un acta de difunción. ¿Sabes qué? Hay un libro donde están los muertos. Bueno, así a eso se refiere, ¿verdad? Ahí. Entonces no son los mismos libros, hermano. Ahí está apoyado en el 72, creen que Dios puede quitar el nombre del libro de la vida, pero el libro de Éxodo no es el libro de la vida. El que está en el libro de Éxodo no es el libro de la vida descrito aquí, o en Filipenses 4:3 y Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21:7. ¿Por qué? Porque si tú ya has leído Apocalipsis 13:8 y 17:8, dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Uy, si fue escrito desde antes de la fundación del mundo, ¿tú crees? ¿Para qué lo escribí si este se iba a perder? ¿Para qué lo escribí si este no iba a... pues lo voy a borrar. Y ya se volvió a arrepentir y ya lo volví a anotar. Y ya se vuelve, hermano, no es así, no es así, no es una advertencia, es una promesa, no borraré tu nombre. Así que se refiere al libro donde está el registro de los que están vivos, como dice Salmo 69, 28. La amenaza no es el castigo eterno, sino la muerte física en esos dos pasajes. Vamos a la carta a los creyentes de Filadelfia. Ya vimos dos iglesias malas ejemplos, que es la iglesia de Tiatira y la iglesia de Esmirna. Ya antes vimos la de Pérgamo, ¿sí? La de Éfeso. Y ya vimos una buena, ¿sí? Que es la por ejemplo, la del concepto mirra. ¿Te acuerdas de dónde viene el concepto de Esmirna? Perdón, la que acabamos de ver ahorita es Sardis y la de Tiatira. Y la de Esmirna es una de las iglesias sufrientes. Ahora vamos a ver otra buena. De las 7, hay 2 a las que no se le señalan pecados directos. No quiere decir que sean perfectas. La carta a los creyentes de Filadelfia. ¿Qué le responde MacArthur a los que buscan una iglesia sin problema para pastorear y tal? Si lo supiera, no se lo diría porque irían ahí y la echarían a perder. No hay iglesia perfecta. Eso es lo que debe entender. No hay iglesia perfecta. No lo hay, hermano, aquí. Todas están en etapa de purificación. La iglesia es una confraternidad de los que están conscientes de sus debilidades y desean fuerza para vencer, y es un hospital, ¿sí? Espiritual para los que saben que están enfermos y necesitados. Eso es lo que es la iglesia. ¿Cuál es el propósito de cada una de las descripciones que Cristo hace de sí mismo? Y a los de Filadelfia, ¿cuál es el propósito, hermano? El hecho de que el santo no haya hecho ninguna advertencia sobre la iglesia de Filadelfia habla muy bien de la santidad de Cristo en dicha iglesia. Marcos 1:24. Y habla muy bien. No nada más bien, muy bien. Porque estamos hablando que él tiene el derecho para señalar. El concepto de verdadero es el genuino, auténtico y real en medio de la falsedad y el error que llena el mundo. Jesucristo es verdad. Eso, hermano, es algo muy importante. La llave de David tiene el control, la autoridad de determinar quién entra en su reino, en el 1:8 de la muerte, ¿verdad? Y en el infierno, aquí de la salvación y bendición. Hermano, es bien importante entender. El otro texto que habla de ello es Isaías 22:22, y lo dice hermoso ahí, ¿verdad? El profeta cuando se refiere a esa llave de David. Lo voy a leer.
dice ahí, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es una profecía que apuntaba a lo que iba a hacer sobre Cristo. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué es lo que dice, hermano? El texto, el que sigue. Por eso dice, yo soy el que abro y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, basado en Isaías 22:22. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿sí? Bueno, ahí está la palabra escrita, ¿verdad? Mal, la de cierra no es esa, no es con C, la primera. Y bueno, ninguno abre el poder supremo de Cristo. Ahí está Isaías 43:3, hermano. ¿Por qué? Porque exactamente esa, por cierto, es una promesa que Dios le dio, ¿verdad? En la palabra, antes de mí, no hay quien era, no hay quien libre de mí, quien diga, dice, no hay quien de mi mano libre, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y en el capítulo 45, le vas a mandar esta cita, hermano, está la historia de Ciro. Y en la historia de Ciro, hermano, dice la Biblia, Dios le prometió a este hombre que no lo conocía, era un hombre impío. Y a pesar de no saber nada, Dios le fue dando bendiciones. ¿Para qué? Para que él llegara a ser el conquistador del imperio babilónico. Ciro era el rey de Persia, hermano. Y llegó a conquistar el imperio babilónico que tenía cautivo a los judíos allá 70 años. Y cuando entra Ciro al poder, él es el que da el permiso de volver a Jerusalén para restaurar la ciudad y hasta apoya económicamente y los ayuda para que vuelvan ahí. Entonces, ¿sabes qué es lo que dice ahí, hermano, de Ciro? He aquí, dice Jehová su ungido a Ciro, al cual tomé yo por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ojo, abrir delante de él puertas y las puertas. ¿Qué? Dios abrió las puertas de bendición para que entonces Dios abre y ninguno cierra. Y estoy hablando que lo hizo con impío. Así que es una promesa muy bonita que le da a esa iglesia de Filadelfia. El énfasis está en que su soberanía tiene el control sobre su iglesia. Y él es el que tiene la llave para abrir y cerrar, hermano. ¿Cuáles son las cuatro? Y aclaro esto porque todos los cuentos dicen que la llave, Dios le dio la llave a Pedro y San Pedro es el que abre y cierra y es el que decide quién entra y quién no entra. Eso no es cierto, eso no es real. El que tiene la llave es el Señor. ¿Cuáles son las cuatro características que Cristo elogia a los de Filadelfia? Poca fuerza, han guardado la palabra, no habían negado su nombre. Oh, hermano. Y estoy hablando de elogio porque aunque tienen poca fuerza, a pesar de que no hay mucha fuerza, son débiles. Han guardado la palabra, no han negado su nombre, habían guardado la palabra de su paciencia. Has guardado mi mandato de ser constante, constante, de estar ahí a pesar de tu debilidad. ¿Cuáles son las tres promesas para esa iglesia? Pone delante de ellos una puerta abierta que nadie puede cerrar. Salvación segura y libertad para predicar el evangelio. Y es lo que por lo que Pablo oraba, para que haya puerta abierta para mí, para seguir predicando. Que la entregue a la sinagoga de Satanás a los que se dicen que van a entregar a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es que él entrega, hermano. Y los enemigos de la iglesia serán derrotados y humillados ante ella. Y en verdad va a ser una iglesia en ese sentido, ¿verdad? Que va a tener victoria y que esos que se oponían, que deciden judíos y no lo son, van a venir a pedir perdón. Les prometió que les guardaría de la prueba postrera. Promete que la iglesia no pasará por la tribulación. Está hablando de un arrebatamiento, hermano, antes de la tribulación aquí. Una promesa muy bonita. Los 5 aspectos de esa maravillosa promesa guardado de la hora de la prueba son estos, hermanos. Primero, la prueba es todavía en el futuro. Entonces, se refiere a esa, a la que va a venir para la gran tribulación. Es por un tiempo limitado, por eso se habla de 7 años. Pondrá al descubierto cómo son realmente las personas, porque en ese tiempo se va a saber quién es quién. Ya la iglesia no va a estar acá. La prueba va a ser de alcance mundial, por eso está hablando de una gran tribulación en todo el mundo. Y su propósito es probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sí? La iglesia va a ser librada. Por eso vea exactamente cómo la promesa, la mención del Señor ahí en ese texto de Apocalipsis, ¿verdad? Para que entendamos que es una promesa directamente para esta iglesia de Filadelfia, por su fidelidad, por la forma en cómo ellos se han comportado, han vivido, hermanos. Y es muy claro, ¿no? Dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra, no para probarte a ti, te guardaré. Y el problema de guardaré es que te voy a poner aparte, ¿sí? Te voy a poner aparte. Y después habla, hey, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El concepto es, ¿sabes qué?
Sabes que mi venida está cerca y con esa venida es que te voy a guardar de ese final terrible que viene, que es la gran tribulación. MacArthur cree que los incrédulos pasarán la prueba si se arrepienten o fracasarán si se niegan a arrepentirse. Hermanos, esos son los textos que usa MacArthur para creer que sí hay arrepentimiento. Yo ya les he dado mi punto de vista. Yo respeto a un maestrazo como él, ¿verdad? Y pues casi directamente jamás me he atrevido a contradecirlo. Simplemente te digo algo, no lo contradigo. Simplemente te digo lo que creo que dice la Biblia, porque en ninguna parte en esos versos no habla exactamente de que se arrepientan. No, no, no. Sino habla de todo lo contrario. Habla de gente, ¿verdad? Que en realidad en algún momento dan un gloria a Dios, que es lo más cerca de pudiera hacer eso, pero lo dan por dolor y todo eso. No habla perdona, no. Y no hay un pasaje que diga que en realidad pusieron su fe en Cristo, se arrepintieron, ¿no? O que alcanzaron la salvación como tal. Esa multitud que ve en Apocalipsis 7:14 en el cielo, hermano, esa multitud es la iglesia que fue arrebatada antes de la tribulación, no en medio de la tribulación. En medio de la tribulación, los únicos que van a ser escogidos para ser salvos son los 144,000, y no para predicar el evangelio, sino para que ellos sean salvos, porque es el plan de Dios, volver sus ojos hacia Israel, porque el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles que va a entrar es en este tiempo. Ya por ahí yo les di ese texto la otra ocasión, pero se los doy nuevamente. Dice Romanos, pues vean cómo dice el texto, hermanos, para que lo entiendan un poquito. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, hasta un cierto tiempo en parte, endurecimiento, su ceguera es en parte, su endurecimiento es en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿cuándo es cuando el evangelio se está predicando a los gentiles? En este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde van a entrar? A la iglesia, a la salvación. Van a entrar por la puerta que es estrecha, que es Cristo Jesús. Pero es en este tiempo de la gracia donde está la iglesia, hasta que hayan entrado. Ya que hayan entrado la plenitud de los gentiles, el Señor viene por su iglesia y se la lleva. Y entonces el endurecimiento en parte que había sido para Israel se le va a quitar, y Dios va a empezar otra vez a tratar con su pueblo para salvarlos, escogiendo. ¿Sí entiende? Entonces, hermano, esto es muy importante entenderlo. El endurecimiento es para que entren los gentiles. Ya que entran los gentiles, entonces Dios empieza a tratar con Israel, ya no con los gentiles. Ya no hay salvación para los gentiles. No hay ningún texto que lo diga, más. Ya la otra vez le di las evidencias, los textos en los que yo creía, pero insisto, esto no es que tengas que creerlo a la fuerza. Y tú crees que si hay salvación en la tribulación y lo quieres creer así, adelante, hermano. No hay ningún problema. Yo mejor prefiero predicar que hoy es el día aceptable, que mañana es demasiado tarde, que después de morir no hay oportunidad, y después de que Cristo venga tampoco la hay. Porque tengo que aprender a enseñar un llamado al arrepentimiento ahora. Porque si le abro esa posibilidad y empiezo a decir, no importa, si no te vas en este, te vas en el otro viaje. Si no te arrepientes ahora, espérate un poquito a que venga Cristo, y después ahí puedes sufrir bastante en la tribulación y así te vas a ver al Señor. Hermano, yo no encuentro ningún texto que me diga eso. Explica por qué Jesús les pide que retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona, hermano. Debido a la inminente venida del Señor por su iglesia, deben de seguir siendo fieles. Entonces, ahí no sería, no lo retenga, espérate. Si el Señor viene, total, hay chance de salvarse después. No, reténlo, porque deben seguir siendo fieles los que perseveran hasta el fin. Probará por este medio la autenticidad de su salvación. Lo dice Mateo 10, 22 y 24, 13. El que persevera hasta el fin, hasta el que será salvo. Y hermano, cuidado, porque es importante predicar esta verdad. Los creyentes están eternamente seguros gracias al poder de Dios, pero les asegura al darles al creyente una fe que persevera. Son salvos por el poder de Dios, pero no sin su fe constante e imperecedera. Colosenses 1, 21, 23 habla, hermanos, de arraigado, firme. Y primera de Juan 2, 19 dice claramente, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que alguien dice, no fue alguien que llegó y se apartó y ya cuando se queda en la tribulación se va a acordar y va a volver al Señor. No. Si salieron es porque no eran. Si eran, se hubieran quedado y se hubieran ido en el rapto. Así que el que no se va en el rapto, hermano, no es de la iglesia. Los únicos que va a salvar Dios en el tiempo de la tribulación son judíos. Ahora, lo único que te puede salvar a ti es que seas judío. Si no eres judío, está listo tu cuata. No con U, sino con O, decía uno por ahí.
En vez de Ju es Jo. Bueno, con todo respeto, pero es fuerte, pero es la verdad. ¿Cuáles son las 4 bendiciones eternas que Jesús le prometió a los vencedores de Filadelfia? Hermano, ahí va. Columnas del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Habla de estabilidad, permanencia y honra. ¡Qué bendición! Porque sabes tú que Pablo dijo que Pedro, Jacobo y Juan eran columnas de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva. Imagínate tú, columnas del templo de Dios, una figura que habla de estabilidad, firmeza y honra, permanencia. Escribirá el nombre de su Dios, propiedad de pertenencia. Le escribirá con la frente, no ellos le pertenecen al nombre de su Dios, de quien le pertenecen. Promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, otra más de identidad. Y también, hermano, por último le promete su nombre nuevo. ¿Cuál? No sabemos. Y ya, ponete a indagar, es como el otro día de la piedrecita. No, hermano, son promesas que le hacen sentir bien a la iglesia, hermano. Sí, lo que hayamos conocido de él no se compara con lo que conoceremos allá. Vamos a la carta a los creyentes en la Odisea. Explica qué significa el título excepcional, el amén. ¿Qué significa? El Dios de verdad. Amén significa desierto, desierto, en verdad, en verdad. Te lo aseguro, te lo aseguro. El Dios de verdad proviene de la palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Por eso es que amén, amén, de verdad, desierto, desierto, es lo mismo. Se refiere a lo que es firme, estable e inmutable, que no cambia. Ese es nuestro Dios. Sus promesas son verdad. Sus promesas, te voy a dar un texto, man, que tiene que ver mucho con esto. Y está, ¿verdad?, en la carta a los Corintios, en segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Ahí está, ahí aparecen las palabras esas, ¿sí? Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que me mandas esta cita, hermano, sobre todo 1, versículo 18 y 19. Hermoso ese texto que tiene mucho que ver con este título del amén. Se usa para confirmar la veracidad a una afirmación. Es como terminamos nuestras oraciones. Amén. Así sea, que en verdad así sea, en verdad te lo pido. La confirmación de las promesas de Dios. ¿Por qué usa Cristo el lenguaje de tibieza en la Odisea y quiénes son las personas frías, calientes y tibias? El lenguaje viene del suministro de agua para la Odisea. Como viajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo, el agua llegaba tibia y sucia a la ciudad. No era caliente, así que no servía para un cafecito, un té caliente, para relajar y rehabilitar. Y tampoco era fría y refrescante como para hacer un agua de limón o de naranja. No, no servía para nada. Lo tibio no sirve. Los habitantes encontraban el agua tibia repugnante. Las personas calientes son las que están espiritualmente vivas, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La palabra ferviente en Romanos 12 es lo que significa. Me mandas ese texto de Romanos 12, el verso. ¿Cuál es donde dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor? Las frías son las que rechazan a Jesucristo. No tienen interés en Cristo, su palabra y su iglesia y no pretenden serlo. No son hipócritas. Óyelo bien. Los fríos no son hipócritas, no, ellos están fríos, están afuera. Los hipócritas son estos, los tibios, los que parece que son, pero no son. No se ajustan a ninguna categoría, no son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente a Cristo. Asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor, se contentan como los fariseos con practicar una religión con justicia propia. Son hipócritas, viven como si jugaran a ser cristianos, parecen ser, pero no son, ni frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio, te voy a vomitar. Acá dijeron una novela antigua, o se es o no se es. ¿Por qué decían ellos que eran ricos y no tenían necesidad de nada? Pero ¿cuál es su realidad? Se engañaban a sí mismos. Por ser una ciudad muy rica, esta riqueza les dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad, ya que creían que su salud espiritual es un reflejo de la riqueza material. Mucha gente se equivoca. No, si yo estoy bien, estoy bendecido, me va bien, no me enfermo, tengo prosperidad. Hay 2 salmos que hablan de ello, el Salmo 37 y el Salmo, hermano, 73. Te los recomiendo. Uno escribe Asaz y el otro David, que eran confundidos cómo prosperaban los ricos. Y dicen, están bendecidos. No, creen que la bendición tiene que ver con dinero. Cuidado con eso, hermano. Es un autoengaño ese asunto. Así pasaba con la iglesia
de Tesalónica. Es un reflejo de la riqueza material de la ciudad. Eran ricos en orgullo, pero pobres en gracia salvadora, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. No tenían nada de Dios. Entonces eran los más pobres. ¿Cuáles son las tres cosas que Cristo aconseja que compres a los de la Odisea? Lo que simboliza la redención verdadera. Oro refinado en fuego para ser rico, las riquezas de la verdadera salvación. Comprar vestiduras blancas para que se vistieran, y Cristo les dijo que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Eso es lo que necesitaban. Algo que solamente en Cristo va a encontrar, no en el dinero, no en la riqueza. Y vamos a las últimas. ¿Cuál es el significado más correcto y más amplio de Apocalipsis 3:20? ¿Y qué tipo de invitación es esta? Aunque se ha usado en muchas campañas evangelísticas, el significado más amplio y correcto es que la puerta a la que Jesús llama es la de la iglesia, no la de un corazón. No te imagines a Cristo atrás de tu puerta. Ay, por favor, ábreme como un pordiosero. Tristemente esa es la idea que se ha dado. No, no es esa. Y Cristo aquí está llamando a la iglesia, hermano. A la iglesia. Y es un llamado al arrepentimiento. Cristo está fuera de esta iglesia apóstata y quería entrar. La invitación es personal, ya que la salvación es individual. Él llama a muchos de la iglesia a la fe salvífica porque estaban totalmente perdidos. Ahora, por favor, pero no es, hermano, la puerta del corazón. Acuérdate, el que abre el corazón es el Señor. Él le abrió el corazón a Lidia. No eres tú el que vas a abrir el corazón, es el Señor. El término parecería dar esa idea, pero el que en realidad abre el corazón mismo es Dios. Dios es el que convence de pecado. Dios es el que me regenera. Dios es el que pone en mí el querer como el hacer. Él lo hace todo cuando me quiere salvar. Así que no, yo tengo la decisión de si abro o no a Cristo. No, ya vimos. Él es el que abre y ninguno cierra. Y Él es el que cierra y ninguno abre. Así que no te creas que tú eres el que tienes la sartén por el mango, sino es el Señor, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios nos ayude a usar correctamente bien estos textos. Este texto no es muy apropiado para salvación porque se da una idea muy errada acerca de eso, hermano. Dios nos ayude a entenderlo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo a todos. Sigamos echándole ganas, hermano, y vamos aprendiendo más y más de la palabra. Un abrazo.